¿Cuál es tu historia real más inquietante, aterradora o espeluznante? Bienvenidos a nuestro canal donde exploramos las historias más oscuras y escalofriantes de todo Internet. Hoy nos adentramos en el mundo de Reddit para hacer la antigua pregunta: ¿cuál es tu historia real más perturbadora, aterradora o espeluznante? Se recomienda discreción al espectador. Las siguientes historias contienen descripciones de muerte y suicidio. Si siente que este contenido puede ser desencadenante o perturbador, recomendamos que se abstenga de ver este video. Historia 1. Hace varios años, mientras caminaba por el bosque fuera del camino conocido, sentí un olor dulce y abrumador. Siendo curioso, aparté la maleza para echar un vistazo y encontré un cuerpo sin vida. El tipo claramente había estado allí durante un tiempo y no parecía estar bien. Todo hinchado, verde y negro con varios líquidos que salían de él. La fauna local también había estado cenando bien durante unos días. Llamé a la policía, quienes me dijeron que esperara con el cuerpo hasta que llegaran. Al estar en medio de la nada, tardaron en llegar y se hizo de noche, así que estuve sentado en la oscuridad con él durante mucho tiempo. Resultó que se había suicidado. Durante mucho tiempo después, tenía sueños con él, en los que me hablaba, y no eran cosas agradables. Principalmente hablaba de lo enojado que estaba porque había perturbado su lugar de descanso y de cómo quería que me suicidara. Probablemente solo fue mi imaginación, pero todo fue bastante perturbador en ese momento. Todavía aparece en mis sueños de vez en cuando y seguramente lo hará esta noche, después de escribir esto. Historia 2. Hace unos 2 años, regresaba en coche a casa de una reunión familiar bastante tarde en la noche, y el viaje duraba alrededor de 2 horas. No me quedé a dormir porque tenía que trabajar al día siguiente. La mayor parte del trayecto fue por caminos con arbustos y árboles densos a ambos lados. De todos modos, había estado conduciendo unos 45 minutos y estaba empezando a sentirme realmente cansado. ¿Saben cómo a veces simplemente te vuelves muy cansado de la nada? Bueno, sí, eso me pasó. A mí sabía que no iba a durar, pero no encontré ningún lugar donde pudiera estacionarme y dormir con seguridad. De todos modos, después de que me quedara claro que no iba a encontrar un lugar para detenerme y mi cansancio no se iba, hice algo muy cuestionable. Me detuve en el lado de la carretera sobre la hierba, detrás de algunos arbustos, para tratar de esconder mi coche de cualquier otra persona que pasara. Las carreteras no estaban vacías. Me topaba con otro coche cada pocos minutos más o menos. Hice una nota mental de que eran las 11:22 y luego me dormí. Algún tiempo después me despertó un sonido de rasguño. Miré el reloj, 11:50. El sonido se detuvo después de unos segundos, y como todavía estaba extremadamente cansado, no me molesté en mirar alrededor y simplemente volví a dormir. Más tarde, me despertó el mismo sonido, y ahora eran las 12:40. Esta vez realmente me asusté, porque el sonido no se detuvo. La idea cruzó por mi mente de que era solo un animal inspeccionando el coche, pero ¿por qué volvería casi 1 hora después de haber salido la vez anterior? Miré en el espejo retrovisor y solo logré vislumbrar algo corriendo hacia el bosque. Ahora en ese momento pensé que era el maldito asesino con gancho. ¿Sabes? El que rayó el coche de esa pareja y luego mató al chico cuando salió a investigar. Maldita sea, pensé para mí mismo. Así que salí de allí. Había una curva a no más de 100 yardas más adelante de la carretera. Y al doblarla, había un coche estacionado al costado de la carretera, con la puerta del conductor abierta. Disminuí la velocidad solo para mirar si alguien estaba dentro. No había nadie. Luego miré en el espejo retrovisor. No vi nada. Y de repente este tipo apareció corriendo alrededor de la esquina. Comenzó a gritarme cosas como tú, sal del coche, ahora. Me largué de allí y aceleré. Nunca volví a ver al tipo. Moraleja de la historia: no duermas al costado de una carretera desierta. Historia 3. Hace algunos veranos salí en bicicleta a la medianoche con un amigo. Nos separamos al final de la noche y tenía que pedalear solo por un par de cuadras. Debido a la construcción, tuve que andar en la acera, pero las calles estaban vacías y no había problema, hasta que estaba a punto de doblar a la izquierda en mi calle. Había un hombre caminando solo, tal vez de unos 40 años, un poco descuidado, pero no un deambulante.
La acera era estrecha y no quería asustarlo, así que cuando estaba a unos 6 pies detrás de él le dije: «¡Hey! ¡Detrás de ti!». Y él se dio vuelta y me miró con una mirada súper enojada. Giré en mi calle y él comenzó a seguirme, gritando que yo era una persona terrible y que me iba a hacer daño y todo eso. Vivo justo en la esquina y no quería que descubriera dónde vivo, así que decidí dar otra vuelta a la manzana. Esa no es la parte aterradora. La parte aterradora es que cuando volví y miré por la calle, lo vi parado en mi escalón, mirando hacia la calle, como si supiera que vivía allí. Me vio pasar en bicicleta de nuevo, pero no dijo nada. Terminé yendo a casa de mi amigo, pero mi bicicleta fue robada del callejón detrás de mi casa 2 días después. Historia 4. Tenía unos padres increíbles que me dejaban dormir en la sala los fines de semana cuando era muy joven, porque mi hermana era muy sensible al ruido y yo podía quedarme despierto hasta el amanecer. Pero, por supuesto, siempre terminaba durmiendo en el sofá porque Nick at Night me hacía sentir cansado. Entonces, una noche me despierto con una sensación punzante, como un instinto. Simplemente me incorporé y miré por la ventana delantera. Vivíamos en el campo de Georgia, así que puedes imaginar la magnitud de los árboles en la luz perfecta proyectada por la luna. Veo la silueta de alguien en el árbol. El perro de la familia corre hacia la ventana y gruñe contra el vidrio. Aterrorizado, corro hacia la habitación de mis padres e intento explicarles que hay una persona extraña afuera. Mi papá agarra algo defensivo y sale corriendo con los perros para protegernos. Yo tiemblo en los brazos de mi mamá, hasta que mi papá regresa y dice que no vio a nadie y que vaya a dormir. Decido dormir en mi habitación regular. Le cuento a mi hermana lo que pasó. Mi papá hace rondas regulares por la casa con una taza de café. Estamos todos en silencio y finalmente pienso: ¿puedo dormir? Nope. Me doy cuenta de que hay un hombre afuera de mi ventana, desde lo que puedo ver a la luz de la luna. Me hace una señal para que me calle y corre lejos. Simplemente da la vuelta y corre en línea recta. Juro que no pude dejar de llorar durante lo que parecieron horas. Historia 5. Mi casa está ubicada más hacia el fondo del terreno que la mayoría de las casas. También tiene un diseño extraño. La acera corre a lo largo de la sala y termina en el porche delantero, que da a la sala de estar. Grandes ventanas que no se abren permiten que entre mucha luz en la sala de estar, pero a costa de la privacidad. El resto de mi familia estaba de vacaciones y teniendo la casa para mí solo, decidí emborracharme. Bueno, me desmayé en el sofá de la sala de estar alrededor de las 9, cuando me di cuenta de que tenía demasiado miedo para caminar de regreso a mi habitación. El sofá está justo debajo de estas grandes ventanas. Me desperté de repente sin saber por qué. Tenía un fuerte escalofrío y no podía entender por qué. Entonces comenzó el golpeteo. Venía justo encima de mí. No me moví, pero abrí los ojos y miré hacia arriba, a la ventana. Alguien estaba parado allí, golpeando el vidrio. Sin moverme, miré el reloj del cable. Eran alrededor de las 3 de la mañana. El golpeteo continuó. Luego se detuvo, repentinamente. Pero aún no me moví. De repente, volvió a empezar, proveniente de 2 direcciones diferentes. Alguien estaba golpeando la ventana y otra estaba golpeando la puerta principal. Continuaron haciéndolo. No se iban. Finalmente, después de unos 40 minutos, se detuvieron. Fue el evento más aterrador que puedo recordar en ese momento. Me dejó muy nervioso después de eso. Llamé a un amigo el día siguiente para ver si se vendría a quedarse por el resto de la semana, y su respuesta fue: ¿para qué demonios? ¿Para que ambos seamos asesinados mientras dormimos? Gracias, amigo. Historia 6. Tenía 17 años y acababa de sacar mi licencia de conducir. En la escuela secundaria, mis amigos y yo nos propusimos encontrar casas abandonadas para hacer fiestas. Teníamos algunos buenos candidatos, pero el gran hallazgo fue esta casa que pasaba en mi camino de regreso del trabajo. Era una carcasa sin desarrollar de una casa enorme con una gran propiedad en la parte trasera. Le había contado a uno de mis amigos al respecto y un día, antes de ir al cine, lo llevé a la casa. Era como el anochecer en verano, así que tenía las luces encendidas. Me detuve frente a la casa y solo estuvimos allí durante unos 10 segundos antes de volver a la carretera principal. Unos minutos después, una gran camioneta se nos acercó
con las luces altas encendidas y pegada a nuestro trasero. Mi amigo y yo lo notamos, pero no le dimos importancia. Mientras nos dirigíamos de regreso a la carretera principal, en el semáforo, giré a la derecha, pero la camioneta cortó por la gasolinera de la esquina y nos bloqueó el paso. Del vehículo bajó este hombre grande y corpulento, y mi amigo y yo estábamos cagados de miedo. Él tocó la ventana y yo la bajé. Ahora, la parte realmente espeluznante es que esta es una carretera concurrida y ahora no había nadie a la vista. Nos preguntó qué estábamos haciendo en la casa y rápidamente mentí diciendo que estábamos haciendo un giro en U. Nos miró durante unos segundos, sonrió y nos dejó ir. Hasta el día de hoy, la casa sigue sin terminar y estoy convencido de que es alguna especie de operación de drogas. Historia 7. Ok, esto me sucedió el verano pasado, cuando estaba en la casa de mis padres durante las vacaciones. Eran alrededor de las 3 de la mañana y yo estaba en mi habitación en mi computadora cuando recibí una llamada de mi hermana. Ahora, eso ya era un poco extraño, ya que la habitación de mi hermana está justo al final del pasillo del mío, y ella podría haber entrado en mi habitación. Fui a contestar y la llamada terminó tan pronto como llegué al teléfono. Supuse que ella quería hablar conmigo, así que me levanté y fui a su habitación. Tan pronto como llegué a su puerta, ella comenzó a gritar que alguien estaba en la habitación con ella. Así que entré corriendo y por supuesto no había nadie aquí. Después de que dejó de llorar, me dijo que se despertó y vio una sombra oscura a centímetros de su cara, y ahí fue cuando gritó. Así que le dije que había llamado. Ella me dijo que su teléfono no estaba en su habitación y que estaba durmiendo. Efectivamente, su teléfono estaba abajo en su bolsa. La parte extraña es que tengo el registro de su llamada en mi teléfono, pero ella no lo tiene. Nunca logré explicar esto. Historia 8. Mi abuela juró por esta historia hasta el día de su muerte. Fue durante la guerra en Londres y mi papá era un bebé. Fue bombardeada fuera de su casa y se quedó en casa de una amiga. La había instalado en una habitación en el piso de arriba. De todos modos estaba llevando a mi padre a la cama cuando una figura se materializó en las escaleras y le dijo que no durmiera en esa habitación esa noche. Ella regresó a la planta baja y le dijo a su amiga que ella y mi padre dormirían en la sala esta noche. Su amiga estaba molesta, pero estuvo de acuerdo. Esa noche, una bomba explotó cerca de la casa y el techo se derrumbó justo encima de la cuna de mi padre, lo que lo habría matado. Historia 9. Cuando tenía alrededor de 7 años, mis 2 hermanos y yo estábamos jugando en una zona que se usaba como un lugar no oficial de motocross. Decidimos cavar un túnel por alguna razón, siendo los tipos extra inteligentes que éramos. Nos llevó unas pocas horas cavar unos 6 pies hacia adentro y 2 pies de altura. Estaba justo en la cara cuando de repente el túnel se derrumbó. Era todo tierra sin soportes. Mi mundo se volvió instantáneamente negro y caliente. Por caliente me refiero a caliente como un horno. No pude mover un músculo por el peso de la tierra que me envolvía por completo. Empecé a entrar en pánico, de verdad, como suele ocurrir. Todo empezó a ponerse rojo, lo cual supongo que era la sangre que se me acumulaba en la cabeza. Cada respiración se hacía más difícil a medida que la tierra me contraceñía y más y más. Aunque mis manos estaban cerca de mi cara, no podía mover mis brazos para limpiar la tierra alrededor de mi cabeza, y también empecé a respirar tierra, lo que me hizo toser, lo que hizo que mi estómago se contrajera, y luego ya no pude respirar en absoluto. Pero esto no fue lo que me hizo entrar en pánico. La oscuridad total, que se volvía roja con el calor increíble, me hizo pensar que iba al infierno. No sé cuánto tiempo estuve enterrado, pero parecía una eternidad. De repente sentí algo agarrar uno de mis pies. Mis hermanos habían estado excavando frenéticamente a través del colapso para sacarme, y lograron alcanzarme y sacarme. Nunca se lo dijimos a mis padres. Simplemente fui a casa y me duché con la manguera. Gracias por escuchar esas historias de miedo. Si te pusieron los pelos de punta, por favor dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más relatos escalofriantes. Y si estás buscando más historias cautivadoras y divertidas, asegúrate de explorar los otros videos en tu pantalla. Gracias de nuevo por sintonizar y hasta la próxima. Mantente a salvo y mantén esas luces encendidas.